Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Acciones Bienal Sur. En streaming. Montreuil, sede inmigrantes. Acciones Bienal Sur. Ahora. Mesa 1. Colección de colecciones. Enrique Aguerre, Uruguay, director del Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo. Andrés Duprat, Argentina, director del Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. Fernando Farina, Argentina, exdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. María José Herrera, Argentina, directora del Museo de Arte Tigre, provincia de Buenos Aires. Margarita Sánchez Prieto, Cuba, subdirectora del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, La Habana. Diana Wexler, curadora argentina, es doctora en Historia del Arte e investigadora del CONICET, directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, Dr. Norberto Grifa, y de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de 13 de Febrero. En la misma universidad, es subdirectora de los museos. Es también profesora titular de arte argentino en la UBA. Ha recibido becas y subsidios, entre otros, el Postdoctoral Fellowship de la Getty Foundation. Obtuvo premios a la curaduría y ensayo de arte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y de Producción Científica de la Cámara de Senadores de la República Argentina. Enrique Aguerre, artista y curador uruguayo destacado por su labor precursora en el videoarte. Fue cofundador del Núcleo Uruguayo de Videoarte, NUVA, en 1988. Incursionó en videoinstalaciones, arte en CD-ROM y obras online hipertextuales, aplicando videosecuencias, gráficos y diversos recursos digitales. Participó en numerosas exposiciones y festivales de video y arte tecnológico en América Latina, Estados Unidos y Europa. Como curador, organizó exposiciones de nuevos medios en Uruguay, Francia, Argentina y Chile, entre otros. Fue el curador de Ernesto Vila en la Bienal de Venecia. Publicó artículos periodísticos y ensayos en catálogos especializados y en medios gráficos de su país y el exterior. Actualmente dirige el Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo. Andrés Duprat, arquitecto, curador y escritor cinematográfico argentino. Actual director del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue director del Museo de Arte Contemporáneo y del Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca y del Espacio Fundación Telefónica en Buenos Aires. Estuvo a cargo del área de artes visuales del Ministerio de Cultura de la Nación. Como curador, realizó más de un centenar de exposiciones en museos y centros especializados de Argentina, Francia, Cuba, Estados Unidos, Chile, México y Rusia, entre otros países. Escribió los guiones de los largometrajes El Artista, El Hombre de Al Lado, El Ciudadano Ilustre y Civilización, un documental sobre León Ferrari, obras con las que obtuvo reconocimiento internacional. Fernando Farina, curador y gestor cultural argentino, asesor del Museo Nacional de Bellas Artes. Entre 1999 y 2007 fue director del Museo de Bellas Artes Juan B. Castañino de Rosario y del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Macro. Fue curador del Espacio de Arte Contemporáneo de la Fundación YPF, de la Bienal del Fin del Mundo y del envío argentino a la edición 2013 de la Bienal de Venecia. María José Herrera, investigadora del arte y curadora argentina. Es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Fue jefa de investigación y curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes entre 1999 y 2012. Entre 2007 y 2013, presidió la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de 13 de Febrero y directora del Grupo de Estudios sobre Exposiciones y Museos. Actualmente se desempeña como directora general del Museo de Arte Tigre. Margarita Sánchez Prieto, investigadora, curadora y crítica de arte cubana. Es licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Cursó posgrado sobre arte y cultura de América Latina, problemáticas de la estética contemporánea y curaduría. Escribió diversos artículos publicados en revistas especializadas de Cuba y del exterior.
Colaboró con el libro Visión del arte latinoamericano en la década de 1980, así como con numerosos catálogos de artistas latinoamericanos. Es miembro del equipo de curadores de la Bienal de La Habana y de la sección de crítica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Es subdirectora del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam de La Habana. Siguiendo en la línea de lo que había ya presentado Aníbal, hay dos grandes líneas de trabajo que proponemos desde Bienal Sur. Una son las de los proyectos específicos, de las cuales vamos a ver algunos casos con los artistas, y la otra justamente es esta que llamamos colección de colecciones. Dado que es un tipo de plataforma la que estamos construyendo, en donde buscamos sumar distintas voces, una de las cosas que nos planteamos respecto de la pregunta acerca de qué es lo que define hoy la escena del arte contemporáneo, nos decidimos a buscarlo en las colecciones. Y en ese sentido hemos invitado, y acá hay una zona representativa de esto, pero que es además bastante más amplia, decía, en ese sentido hemos invitado a distintas colecciones a que piensen su zona contemporánea, que hagan una selección de esa área de su colección y a la vez que puedan ofrecerla para que entre en juego, en diálogo, interfiera, interactúe o sea exhibida como un fragmento de colección contemporánea, con la hipótesis de que en el momento en que todo esto esté exhibido pueda ser leído como una especie de corte estratigráfico de qué es lo que, por lo menos desde el lugar de las colecciones públicas y privadas, algunas de ellas que están presentes en el mundo, es el arte contemporáneo. Entonces, para esto invitamos en este encuentro que tendrá centralmente el carácter de diálogo, por eso que partimos todos de una misma pregunta, que es ¿qué es lo que identifica o lo que singulariza en cada una de las colecciones que representan estos colegas la zona contemporánea de su colección? Y a la vez, ¿de qué manera esa colección puede ser interpelada desde perspectivas anticanónicas? Los dejo entonces ahora con Enrique Aguerre, el colega del otro lado del río. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Dirijo el Museo Nacional de Artes Visuales, que depende de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. El Museo Nacional de Artes Visuales, al igual que el Museo de Bellas Artes de aquí, fue creado a principios del siglo XX, ustedes a fines del XIX, y la colección básicamente esas 6.500 obras que actualmente tenemos aproximadamente van desde fines del siglo XIX con pintura europea y empieza a estar Blanes presente, los primeros artistas nacionales entre comillas y los grandes maestros, Barradas, Torres García, etcétera, etcétera. Y lo contemporáneo comienza a introducirse en el museo a través de o bien un programa de muestras temporales, que es permanente, continuamente tenemos la representación de muestras que produce el museo. Este año, por ejemplo, tuvimos la antológica de Mario Sagradini, que va a ser el envío del año que viene de la Bienal de Venecia. No necesariamente las muestras temporales devienen en obras para la colección. ¿Cómo incorporamos obra contemporánea a la colección del museo? Nosotros tenemos, a partir del año 1937, los salones nacionales, que incluso llegaron hasta el final de la dictadura militar, en el 84, y en el 2000, durante 3 años, volvió a resurgir. Del 85 al 2000 no hubo salones, y durante 3 años, entre el 2000 y 2004, se volvió a resucitar el formato salón para quedar perimido y en el 2006 crearse el Premio Nacional de Artes Visuales, donde son los premios, al igual que el salón, son adquisición. Son 4 grandes premios, estamos hablando de premios por una cantidad de unos $60.000 aproximadamente. El Estado compra los premios, pasan a formar parte de las colecciones públicas, no necesariamente del museo, pero normalmente quedan en el museo. Y allí tenemos un acervo bien importante porque se presentan los artistas referentes que están en actividad. Normalmente también en los premios del 2006 a la fecha, son cada 2 años los premios. Incluimos jurados internacionales para que tengan una mirada aparte de la mirada local.
Hemos invitado a Cuauhtémoc Medina, Andrea Yunta, Lilian Llanes, Paulo Herkenkoff, Ticio Escobar, Victoria Berlinchak, y bueno, con jurados nacionales. Siempre son muy polémicos. He traído algunos catálogos que después quedarán para la UNTREF. También voy a traer otros catálogos para la UNTREF para que puedan consultar. Todos los catálogos que hacemos nosotros están en PDF, se pueden descargar de la página. Para que tengan una idea, quizás para muchos artistas es la forma de entrar en la colección, de circular de otra manera, no necesariamente canónica, porque esta era otra cosa que habíamos charlado. Obviamente que es estar en una misma colección con Barradas, con Sáez, con Torres García, con, bueno, diferentes, Luis Kamnitzer. No necesariamente es en el canon, pero sí es un llamado de atención a la producción contemporánea, ¿verdad? Importante. Ah, buenísimo. Genial. En donde dice exposiciones, solamente eso. En el ítem de arriba, donde dice hay publicaciones. En el ítem de abajo, en el último ítem. Y abajo de todo dice salones nacionales. Allí están, desde el año 37 hemos digitalizado toda la información en forma facsimilar, todos los catálogos, porque creemos que la web también es una suerte de caja de herramientas, no solo de información, para investigadores, para docentes. Nos parece muy importante y bueno, allí tienen los catálogos de todas las exposiciones y también de los premios. Esa es yo definiría que entre las exposiciones, el programa de exposiciones temporales y los premios nacionales se contempla. En Uruguay también existe desde hace 5 años aproximadamente el Espacio de Arte Contemporáneo, que está en una ex cárcel de Miguelete, que cumple la función también de estimular y representar las convocatorias a nivel regional, no solo nacionales, en los cuales tenemos un buen panorama de lo que se hace en nuestro continente, ni hablar de la producción más contemporánea. Genial, gracias Enrique. Y solo una acotación abriendo a una posible investigación, el hecho de que estén los catálogos de los salones nacionales desde el que empezaron a hacerse colgados en la web, permite a los que sabemos que además los de los salones nacionales nuestros no están colgados en la web del Palais de Glace, pero sí están todos digitalizados y publicados en 2 DVDs junto con el libro de Desde el Salón, que es el libro que reúne la historia de los salones nacionales o una mirada sobre los salones. Juntando ambos repertorios de catálogos se puede hacer un interesante cruce, una investigación en donde cantidad de artistas de una y otra orilla han ido y venido y han expuesto en ambos lados intentando entrar en alguna de las exposiciones que daban una gran visibilidad. Así que bueno, eso queda abierto. Andrés. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Andrés Duprat, soy el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Ya Enrique lo emparentó, son museos paralelos, si bien el Bellas Artes está fundado en 1896 y cumple ahora en diciembre 120 años, fue desde siempre el gran museo de las artes visuales argentinas y tiene en su acervo, por supuesto, obras internacionales. Lo fundó un artista, Eduardo Schiaffino, y es un museo que tiene más de 12.000 obras. Por ahí es redundante, pero quizás haya gente que no es de acá que no lo conoce. Es un museo que tiene una gran colección, no solo en cantidad de obras, sino en la calidad. Tiene desde arte precolombino hasta los grandes maestros de todas las épocas. Sería imposible nombrarlos, no sé, Rembrandt, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Kandinsky, incluso los norteamericanos, Rothko, Pollock, etcétera, hasta los grandes artistas argentinos y rioplatenses, Torres García, Jules Solar, hasta anteayer, como digo yo. O sea, por el museo, eso fue una constante. La colección está conformada por donaciones en su momento de familias ricas argentinas y también de una acción del Estado que fueron conformándola. Y hay una cosa que es interesante de señalar, porque sucede en este museo, pero por ejemplo en Argentina, en todos los museos provinciales, que estos museos que uno ve de bellas artes que parecen históricos,
en realidad en momentos fueron un poco museos de arte contemporáneo, fueron museos atentos a la problemática de ese momento y tuvieron la buena idea de adquirir obras en un momento que sí se podían adquirir. Yo el otro día miraba en la sala donde hay 2 Gauguin, uno fue comprado por Schiaffino, que hoy tendríamos que vender el museo más o menos para comprar un Gauguin. Entonces fue muy inteligente, es muy inteligente como mecánica ir adquiriendo obras, ir ayornando el patrimonio, porque como todos sabemos también está el mercado que hace que después ciertos valores y precios de obras se vayan por las nubes. Yo les quería mostrar, un minuto, lo puedo pasar de acá me parece, en base a la consigna que nos propuso Diana Weschler, es como las obras llegan hasta la contemporaneidad, hicimos este año, un poco en sinergia con los 25 años de la Feria de Arte Arteba, y uno de los 2 curadores está conmigo acá en el panel, que es Fernando Farina, que no sabía ni siquiera que íbamos a hablar de esto, y el otro fue Santiago Villanueva. Entre Fernando y Santiago hicieron esta muestra que se llamó Interferencias, que se hizo, no sé, en febrero, marzo, no me acuerdo. El 11 de mayo inauguró. Después. Que era poner en diálogo, justamente en la planta, en el actual guión curatorial de la colección, en la planta baja se llega hasta el siglo XIX y después en la planta alta hasta el siglo XX y algunas piezas también, no sé si hay alguna del siglo XXI. Y entonces ellos hicieron una selección de obras de la colección del Bellas Artes y las pusieron en lugares, en todo caso, insólitos o disímiles, poniéndolas en tensión con la colección. Las voy a pasar rápido, porque ahí están, los autores son Feliciano Centurión, León Ferrari, Jorge Gamarra, Daniel García, Mónica Millán, el Grupo Mondongo, Teresa Pereda, Cristina Piffer, Santiago Porter, Juan Carlos Romero, Pablo Siqueira y Clorindo Testa. Esto era, ahí se ve la planta del museo y era dónde estaban ubicados, pues la idea era justamente interferir, generar como, ahí está el plano más cerca, generar realmente la sorpresa y conmover de alguna manera a la gente que va a ver la colección, que muchos de los habitués al museo la conocen y van a visitarla asiduamente, no siempre es un público nuevo. Ahí esta es una sala de arte medieval y se ve una obra de Juan Carlos Romero, de esos afiches que hizo en los años 70. Esta es una obra de Daniel García, un artista rosarino. Bueno, están un poco oscuras, me parece, o hay mucha luz acá. Esta es una obra de Mónica Millán. Bien, el contexto es, la verdad que se armaban unos diálogos y oposiciones muy interesantes, como este. Ese es Rodolfo Fowil, es un retrato de Rodolfo Fowil, del escritor, hecho por el grupo Mondongo. Y se generaban vistas como esta, que es muy buena, Rodolfo controlando el beso, ¿no? Acá vemos lo de Gamarra, también en primer plano, que es este cincel enorme, con la mujer, Rafael Collin, ahí atrás. La verdad que fue, yo lo puedo decir, bueno, esta está al revés. Esto es Feliciano Centurión, es una de esas frazadas. Yo puedo decirlo porque no fui el curador, que fue una muestra realmente excelente que hizo Santiago Villanueva y Fernando. Quedó súper bien. Ahí vemos una obrita de Santiago Porter, de un fotógrafo argentino, en medio de la Sala Guerrico, que es una sala... esa fue una donación privada con cargo que debe exponerse de esa manera y no se puede sacar. Entonces también se aprovechó ese... Ahí hay un detalle, ¿ven? Ahí también esta es la misma Sala Guerrico y se ve un poco una esfera de alambres de León Ferrari colgando y transparentando las obras de allá atrás. No sé si se alcanza a ver. Sí, ¿no? Ahí hay una mejor. La verdad que acostumbrado al white cube, al cubo blanco, a estar todos preparados psicológicamente para ver arte contemporáneo donde nada nos asombra, encontrar en este contexto realmente fue un efecto buenísimo. Esa es una obra de Pablo Siquier. Esta es de Teresa Pereda. Esta es una obra de Cristina Piffer, que es una obra... Bueno, ahí se ven unos hits del museo, La Vuelta del Malón de la Valle, la hora del almuerzo, ¿se llama eso? Sí, de Pío Colivadino. Y esa obra que está hecha
con carne y cubierta con resina. Yo creo que ahí está también Sin Pan y Sin Trabajo, desde la Cárcova. O sea, fueron instaladas en lugares claves. Ahí se ve un detalle de la obra que está hecha con carne sellada, como la historia argentina se escribe con sangre. Ahí hay muy buen diálogo también con la escultura, que no me acuerdo, acá está, María José, ¿vos te acordás de quién es? No, no es Dirurtia, la de recostada. Bueno, no importa. Esa escultura con una obra de Clorindo Testa que dice Estoy muerto. Morales. ¿De quién? Correa Morales. Correa Morales. María José fue directora artística del Museo de Bellas Artes muchísimos años. Y esto no era parte de esa muestra, pero era contemporáneamente a esa muestra, que fue también de alguna manera otro cruce entre la colección y una propuesta contemporánea. Eso es una instalación de Jorge Macchi que se llamó Una noche en el museo. No es una obra del patrimonio del museo, ahí reside la diferencia. Esto es en el primer piso, en la sala Bember. Ahí vemos obras, sobre todo uruguayas, de Barradas. En esa sala está Jules, Solar, no sé si alcanza a ver, Figari, etc. Y eso fue una obra por encargo que diseñó Jorge Macchi y tenía que ver un poco también con las luminarias del museo. Pero de alguna manera también fue un cruce entre el arte contemporáneo y las colecciones públicas. Me parece que hasta ahí llegué. Sí. Bueno, esa fue una experiencia que hicimos este año y fue realmente muy positiva para nosotros. Eso quiere decir que seguramente se va a repetir, pues nosotros seguimos adquiriendo obras y creo que los acervos públicos no deben dejar de adquirir obras en la contemporaneidad. Podemos realmente adquirirlos con los problemas económicos que por épocas tienen las instituciones públicas. Bueno, eso es un poco lo que venía a decir. Claro, y a su vez en el contexto de Bienal Sur, justamente el Museo Nacional es uno de los espacios que va a admitir este juego que para los artistas provoca como una situación de mutua visibilidad. Digo, los artistas canónicos, los que ya están muertos, se activan, sentidos que normalmente aparecen como ya leídos o ya sabidos, y para los artistas contemporáneos, por supuesto, también. Y para los curadores es un ejercicio de lo más divertido. María José. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Yo dirijo el Museo de Arte Tigre a 35 kilómetros de Buenos Aires, de la capital, que es un museo que se fundó en el año 2006, o sea que estamos cumpliendo justamente 10 años. Un museo que se funda a partir de un edificio histórico construido en 1912 por dos arquitectos franceses que son los mismos autores de la Embajada de Francia, o sea, un palacio en el Delta, un lugar que reunía todo un tipo particular de sociabilidad, que es el club, un lugar para los deportes, para la cita social, y que a partir de 1990, quien era el intendente en ese momento, Ricardo Ubieto, entabló una restauración del edificio que estaba en pésimas condiciones, lo volvió al esplendor de 1912 y comenzó a comprar una colección de siglo XIX y XX. Y en este sentido, cuando Diana me preguntaba o proponía que cada uno definiera su colección y en qué medida se sale del canon, mi colección es absolutamente canónica. O sea, no tiene los artistas viajeros que nos visitaron, extranjeros, luego tiene la pintura del 10 y del 20, del 30, del 40 y el 50, con especial énfasis en aquello que se refiere al agua, y básicamente hay dos temas que son el puerto de Buenos Aires y el puerto del Delta. Les voy a mostrar unas imágenes de cómo fue concebido el guión curatorial inicial como un núcleo histórico formado por obras de Lavalle, Bernabé de María, José Agullari, Carlos Enrique Pellegrini, Rugendas, o sea, los viajeros, los primeros pintores, los pintores de la generación del 80, Rodríguez Echard, la figura humana con distintas representaciones y artistas como Berni, Aliche, Carafa,
Castañino. La falta de orden cronológico es algo adrede, es decir, esto no estaba concebido como una historia del arte que se pudiese contar con todas las instancias del siglo XIX y XX, sino agrupado por géneros para que fuera más sencillo y más didáctico. Estas son las intenciones primeras del creador del museo, Quirós. También muchas de estas obras tratan de mostrar la influencia de la inmigración, de los inmigrantes en la Argentina. Básicamente la idea de Ubieto era mostrar todo aquello que formaba el arte argentino, el paisaje, en esa concepción de que el paisaje es parte de la identidad nacional, Luis Aquino, Brughetti, Fader, es decir, todos los clásicos de la pintura argentina de comienzos del siglo XX hasta 1950. Esto es entonces parte de las 240 obras que reúne el museo, compradas durante la década del 90, y realmente muchas de ellas son verdaderas perlas que todavía en ese momento estaban en el mercado y hoy ya no se consiguen, como por ejemplo esas acuarelas de Pellegrini o los cuadros de Rugendas que veíamos recién. La colección entonces tiene varias tendencias por donde continuarse. En el caso de Fermín Eguía, es un artista contemporáneo que vive en el Delta, y en este sentido estamos pensando incrementarla. Esta, por ejemplo, es una de las primeras mujeres pintoras profesionales, que es María Obligado de Soto y Calvo, que pintaba en el Delta del Paraná. Pablo Pater es el arquitecto que hizo el edificio. Pero como verán ustedes, hay cosas realmente importantes como esta naturaleza muerta de Chiama o la cámara, varios Victoricas, Tiglio, en fin, una colección que efectivamente es canónica y que fue creada para mostrar en una ciudad de la provincia de Buenos Aires el derrotero del arte argentino entre el siglo XIX y la mitad del siglo XX. La parte contemporánea entonces es la que yo hago a partir de las exposiciones temporarias, básicamente de arte argentino contemporáneo. En este momento tenemos una retrospectiva de Hernán Dompe, el escultor nacido en 1946. Hemos hecho panoramas de la geometría entre el 60 y el 70, del comienzo del informalismo, de la transición entre la geometría y el informalismo, llamada la explosión de la forma, y comenzamos en el 2014 con una exposición que se llamó Escenas de 1900, una modalidad de exposición que comparte cierta tipología del ecomuseo, el de introducir la historia de la propia comunidad a partir de recibir objetos e historias de la comunidad. O sea que no solamente el curador es el curador institucional, sino que también hay otras voces que se integran para contar la historia de por qué el Tigre, de por qué ese edificio y por qué, digamos, ese momento, qué fue ese momento de la historia del arte argentino y cómo lo vivimos hoy. Para lo cual entonces había obras tradicionales, fotografías de época y 4 artistas contemporáneos invitados a interpretar esa historia del Tigre. Nada más. Gracias, María José. Y bueno, otra de las razones por las que está María José presentando la colección del museo es porque es otra de los hitos o de los espacios que van a estar o que están bien al sur, y además la presencia, la ubicación específica del Museo del Tigre va a estar bastante puesta en relación con la presentación que vamos a ver en unos minutos de Eduardo Strur. Margarita. Buenas tardes. Quiero agradecer ante todo mi presencia acá a Aníbal Josami y Diana Weschler. En mi caso, concretamente, yo trabajo en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang, que organiza la Bienal de La Habana, y la colección es netamente contemporánea. Surgió y nació de las donaciones de la Bienal de La Habana, que su primera edición fue en 1984, y en esa primera edición y la segunda, entonces la Bienal tenía carácter concurso, y las primeras obras que formaron esta colección fueron justamente los premios en lo que eran las manifestaciones en aquel momento, es decir, pintura, grabado, dibujo y fotografía. Luego las sucesivas bienales se fueron haciendo donaciones, y la colección un poco tiene marca, es decir, está asignada
por dos, vamos a decir, rasgos fundamentales. En primer lugar, que es una colección netamente tercermundista, puesto que la Bienal fue convocada en aquellos momentos a lo que se llamó el otrora Tercer Mundo, y tiene algunas, vamos a decir, pequeñas colecciones en sí mismas que son atípicas, como es la pintura de Kinshasa o la pintura de Zambia, es decir, colecciones de pintura africana que no existen en ningún otro lugar, más esas obras de los artistas latinoamericanos, hay, no sé, de Tommy Otaki, Ardel King, Julio Leparc, Tomaselo, Alirio Palacios, en fin, Valia Carvalho, es decir, varios artistas que son conocidos por todos ustedes de la contemporaneidad latinoamericana. Luego, a medida que avanzó la Bienal, fue abriéndose el abanico de la participación, se hizo cada vez más globalizada y mundial, y por lo tanto, en las últimas ediciones ya hay presencia de artistas, por ejemplo, como la colección fotográfica de Andrés Serrano, que también forma parte de la colección del Centro Wilfredo Lang, y empezó a adolecer de las mismas características que fue teniendo el evento bienal, que es que tenía muchas obras procesuales, efímeras, vamos a decir participativas, y entonces muchas de las obras que tenemos en la colección de las últimas ediciones son fragmentos o detalles de esas obras que se presentaron en la Bienal, que justamente por tener esta característica no tenían, digamos, o no eran una pintura, etcétera, no tenían la posibilidad de la instalación completa de asumirla el centro. Esa es fundamentalmente la característica de la colección del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang. En Cuba existe un Museo de Bellas Artes con un gran edificio para el arte cubano y otro para el arte universal, con una colección vastísima, pero en nuestro caso es esa colección, es decir, formada por las donaciones de las sucesivas bienales de La Habana, con estas características que le he explicado. Interesante ver las distintas políticas que se han ido dando los museos para incorporar para constituir sus colecciones, ¿no? Desde lo que comentaba Enrique Aguerre, de los salones nacionales como el sitio para actualizar a partir de los premios las colecciones, algo que también alimentó el Museo Nacional de Bellas Artes, aunque por supuesto el museo también tuvo otros legados, como también el Museo de Artes Visuales. Y en el caso del museo que dirige María José Herrera, directamente fue un museo que compuso su colección a partir de una serie de premisas y íntegramente ya prediseñado se constituyó. Pero el caso que presenta Margarita justamente es un museo que a partir de los procesos de actualización que van dando las bienales va incorporando, y lo interesante es que por la posición relativa y las políticas que se ha dado Cuba, admite repertorios de artistas que proceden de territorios que normalmente no integran las colecciones occidentales. Y además que no responden, digamos, al acostumbrado canon metropolitano, y son hasta cierto punto, vamos a decir, inaugurales, anticanónicas, etcétera, y se abre a otros repertorios de la cultura visual contemporánea, latitudes que eran desconocidas, y algo de eso está presente en el Centro de Arte Contemporáneo, que por cierto no es un museo, es un centro de arte contemporáneo, en una casona colonial ahí en el corazón de La Habana Vieja. Fernando. Bueno, lo que yo voy a pedir en todo... No, que pasen las imágenes directamente, o total, que las dejen pasando, no voy a hacer referencia específica a una imagen. En realidad yo empiezo un diálogo, después hablo un poco, pero me interesa eso de los salones como forma de incorporación de obras. El Museo Castellino más Macro, que yo dirigí durante 8 años, también, digamos, utilizó durante mucho tiempo el salón como una forma de incorporación de obras, pero en un momento nosotros hicimos un cambio profundo, porque pasaba algo como que en realidad se pedía que las obras fueran originales, no expuestas, en otras exhibiciones, hechas en los últimos 2 años. Y si quieren mostrar las imágenes sería bárbaro, ¿eh? O sea, digo yo para... Si quieren. Si no, no. Yo no hago nada. Que pasen nomás. Esa es la sede del Castañino y después se verá la sede del Macro, ¿no? El edificio histórico.
Y en un momento se cambió la idea, ya que pensando en la formación de una colección, digamos, cuando se hacía un salón, al revés, se priorizó que las obras fueran expuestas, hayan ganado premios, o sea, se valoró mucho más la historia que tenía cada una de las obras que la supuesta originalidad, ¿no es cierto?, y el hecho de ser realizadas en los últimos años. La particularidad de esta colección, ustedes verán que hay algunas obras que aparentemente son históricas y otras diríamos que son contemporáneas. Esta colección se empezó a formar fundamentalmente, sería en el año 2000, 2001, y yo ya hace unos cuantos años que no soy director y por eso las referencias son de obras, digamos, ya de hace algunos años. Y lo que se planteó, tal como decía también un poco Andrés Duprat, ¿no? Se retomó esa idea de coleccionar arte contemporáneo, sabiendo de que muchas veces lo que no se colecciona hoy es muy difícil después coleccionarlo, pero con un planteo muy amplio, porque se coleccionó también algunos archivos, como ustedes veían los de Tucumán Ardes, las primeras fotos performance, antes que, digamos, estas fotos las tomaran y se las vendieran al Malva. Claro, porque la formación de una colección también tuvo una repercusión muy fuerte sobre otras colecciones y sobre la manera de coleccionar. Quiero aclarar de que cuando se planteó conformar una colección, la colección surge, o el proyecto surge desde el Museo Castañino, o sea, el museo, se podría decir, histórico, con este ideario de pensar, digamos, que el arte contemporáneo era la mejor apuesta, digamos, para conformar una colección, y problematizó las tres instancias, ¿no? Iba a ser una colección de arte argentino contemporáneo y se planteó, bueno, ¿qué es el arte, qué es lo argentino y qué es lo contemporáneo? Ustedes verán que algunas obras son, si se puede decir, históricas y hasta que aparecen en manuales, y nosotros justamente, y eso de lo contemporáneo fue como muy discutido, porque no solamente se trabajó sobre obras hechas recientemente, sino obras que por determinados motivos nos parecían que eran paradigmáticas y eran absolutamente referenciales para la producción actual. Habrán visto por ahí las puertas de Roberto Plate, que, bueno, que expuso recientemente en el Museo Nacional de Bellas Artes, las puertas de los baños, ¿no? Digo, clausuradas ahí con la faja de clausura. Bueno, otras que eran muy recientes, como esta que pudo ser, por ejemplo, de Gumier Mayer o un Feliciano Centurión. También se problematizó mucho sobre lo argentino, porque justamente al ser un museo, digamos, un museo de Rosario, de alguna manera se planteaba o había una especie de descentramiento respecto de cómo conformar una colección de arte argentino. A partir de lo que nos fuimos sufriendo nosotros, de lo que se caracteriza como historia del arte argentino, que la historia del arte argentino, si uno lee los manuales tradicionales, hablan de todo lo que se produjo o se legitimó en Buenos Aires. Ante esa situación, lo que se trabajó es en forma muchísimo más amplia y se trató digamos, de hacer investigaciones específicas sobre distintas regiones del país para incorporar obras de artistas de todo el país. De allí que en un determinado momento el museo se jactaba diciendo que era el único museo dedicado al arte argentino. Bien. Respecto del tema del arte para la colección, que es el último, y ya los dejo, que también era toda una discusión, era, bueno, para una colección pública, ¿qué se define como arte? Y ahí sí se estableció una serie de consultas con muchos especialistas, investigadores, curadores, para que nos dijeran justamente qué obras pensaban ellos que tenían que conformar esa colección. A partir de eso, bueno, se trabajaba a otra obra histórica, Edgardo Jiménez, de los años 60, para que entiendan que la colección realmente, es decir, hizo confluir obras de diferentes épocas, pero pensándola desde la contemporaneidad. Y a partir, digamos, de ese cruce de opiniones, de criterios, se trabajó la conformación. Esta es una obra de Andrea Ostera de fotografía, la anterior, y se podría decir que es una de las primeras fotógrafas conceptuales o que plantea una fotografía conceptual. Bueno, y solo quiero cerrar una cosa para que ustedes se den una idea de dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con la catalogación, que es lo que decía Diana,
las obras en la misma medida que se iban incorporando, se iban catalogando y subiendo a la web, de tal forma, después eso se interrumpió, no importa por qué, pero lo cierto es que se volvió también un material referencial a la hora de, digamos, de trabajar el arte contemporáneo argentino. ¿Y qué más? Algo más que no me acuerdo. Bueno, y yo completo, no sé si era lo que ibas a decir, pero la colección del Castañeno más macro y el Castañeno más macro también están bien al sur. Eso seguro. Y estamos trabajando conjuntamente, claro, tanto para que un fragmento de la colección intervenga, transite por otra colección y a su vez una colección del exterior intervenga en el espacio del Castañeno más macro. Sí, solo un detalle para que ustedes se den idea de la dimensión de la colección. Es una colección que tiene, por ejemplo, más de 200 piezas de León Ferrari, ¿no? O sea, es como para digamos, que se entiendan también las características y la importancia que tiene la colección. Acá tenemos un comentario que quiere hacer Enrique y después María José. Sí, yo quería comentar dos cositas rápidamente. Una, lo que decía Andrés, en la dirección de Jacqueline Lacasa, de 2007 al 2009 se hizo un programa de exposiciones que se llamó Nuevas Vías de Acceso, que también revisaba y entraba en diálogo con lo contemporáneo, Fernando y también. Sí. Y luego, en la dirección de Sagradini 2009-2010, se hizo Geometrales, que también se invitaba a personalidades de la cultura de otras disciplinas, músicos, escritores, a dialogar con el acervo y con lo contemporáneo. El tema en el caso del Museo Nacional de Artes Visuales es que es un museo de bellas artes, un museo de arte moderno y un museo de arte contemporáneo. Funge de las tres. Y eso nos hace pensar que realmente a esta altura necesitaríamos nuevas formas institucionales. Se está pensando desde el Ministerio de Educación y Cultura en un Instituto Nacional de Artes Visuales, porque los dos acentos del Museo Nacional de Artes Visuales fuertes son la educación y la investigación. Entonces también las colecciones, más importante que pensar qué colección tiene cada museo, es cuál es la colección nacional del patrimonio para ver cómo y dónde se exhibe, porque continuamente las obras circulan en los distintos museos, ¿no? Ese creo que es un punto interesante, como que el formato museo, para lo que fue creado después de 120 años o después de 105 años, no sé si tiene la misma funcionalidad hoy en día. Y eso sin miedo y sin pavor, pero hay que plantearlo. Bueno, ¿qué otros usos la ciudadanía le da a los museos y a sus colecciones? No, yo quería comentar dos cosas. Una, que me parece que a partir de los 2000 se dio como un interés particular en coleccionar arte contemporáneo, y en ese sentido Fernando es un ejemplo a seguir. Digo porque cuando yo hice la instalación de la Sala de Arte Argentino en el 2005, ahí fue que tuvimos que salir a pedir obras a los artistas contemporáneos para poder llenar los espacios vacíos que había. En este sentido pedimos a Ferrari, no sé, a Jiménez, es decir, a muchísimos artistas que no formaban parte. Entonces, me parece sumamente interesante el hecho de que el museo ahora esté para sí tratando de incorporar el arte contemporáneo, porque si no era como una cuestión de que Bellas Artes se complementa con el macro, lo cual es fabuloso, pero creo que el énfasis ahí está puesto en el interés por comprar. Yo creo que antes los museos estaban más interesados en mostrar porque es mucho más inmediato en el sentido de la visibilidad. La exposición es instantánea, el éxito es instantáneo, el reconocimiento es instantáneo. En cambio, generar una política de adquisiciones es algo que lleva tiempo, que es polémico, que no mucha gente quiere hacer y que realmente enfrenta con la actualidad y con el juicio de la actualidad. En ese sentido, yo chapeau para ustedes. Por otra parte, retomando esto que estabas diciendo y algo que planteó Andrés, de que en realidad cuando los coleccionistas que compraron Gauguin o de Quirico lo compraron, eso era el arte contemporáneo. Exacto. Reaparece algo que habíamos estado charlando en uno de los primeros encuentros a partir de esa intervención de Maurizio Nanucci en el Museo de Arte Antiguo de Berlín, de que todo arte ha sido contemporáneo, y nosotros decíamos, bueno, todo arte es contemporáneo. Y este tipo de acciones de dislocamiento de la lógica convencional del montaje de las colecciones, del dislocamiento de la historia, nos permite activar justamente la contemporaneidad de obras que incluso son
están ligadas a otras historias o a un pasado bastante remoto, ¿no? Si tienen... Sí. No, solamente que en los últimos tiempos también se ha prestado bastante atención a lo que es la colección de videos. Y en este sentido hay algunos autores, digamos, que le dan como curadores y los mismos presidentes y las autoridades de las instituciones, no solamente a la obra videoarte o la videocreación como tal, sino a los registros de estas obras efímeras o procesales de que hablé. Por ejemplo, los artistas, los carpinteros que hicieron la conga reversible en la Bienal Oncena, después hicieron de esto un video que conformaron como una obra en sí, para que no se perdiera el registro de lo que fue ese acontecimiento, que fue toda una obra como tal, pero era performática. Y es algo que también está integrando las colecciones contemporáneas y que también es de gran valor. No, yo lo que quería decir, bueno, que es algo que estamos haciendo ahora con Andrés en el Museo Nacional, es sí apuntar, por ejemplo, a que la colección del Museo Nacional incluya artistas de las provincias, ¿no? Y de hecho, bueno, es decir, este año se están incorporando ya varios artistas de las provincias, cosa que, bueno, no era por lo menos no había una política en ese sentido, y ahora ya hay un programa específico, ¿no? Sí, una cosita, esa es la revancha de los provincianos. Que Totalmente, yo, claro. Acostumbrados a que siempre se dicten las políticas de Buenos Aires y que desde Buenos Aires digan qué está bien y qué está mal, o si no, los pobres artistas de las provincias, muchos de esos buenísimos, que tienen que venir a la gran ciudad a tener visibilidad. Bueno, es verdad que estamos llevando a cabo un trabajo que busca... Bueno, Argentina es un país, digo porque hay extranjeros, muy vasto, enorme y muy diferente, el norte, del sur, del oeste, del litoral, con sus propias estéticas, sus propios valores. No es un lugar muy chiquito que uno dice, bueno, este artista de Buenos Aires se puede emparentar con un artista que vive en Jujuy. Entonces estamos como articulándonos con especialistas también, con gente idónea local, de distintos lugares para... Pues es un museo nacional de Bellas Artes, pues si fuese un museo de Buenos Aires uno podría decir, bueno, es de Buenos Aires, pero es un museo nacional y queremos como reforzar ese carácter nacional de esta manera. Yo quería decir una cosa más que no es propaganda para el museo, que es esto, pero por ahí a la gente que está visitando, un poco de lo que decía Diana con respecto a las colecciones de los museos públicos. El Museo de Bellas Artes tiene esta gran colección, que pues seguramente la conozcan y si no la recomiendo, pero en las muestras temporarias hace unas revisitaciones de partes de la colección. Ahora mismo hay una muestra curada por Laura Malosetti Costa, que es muy interesante, que es a partir del sesquicentenario, de los 150 años del nacimiento de Ernesto de la Cárcova, que era el autor de esa obra que vimos, Sin pan y sin trabajo, que es una de los highlights del museo, y que fue una persona muy importante en las artes visuales en Argentina, creador de la Escuela de Arte de acá. Ella hizo como curadora un operativo que a mí me interesó muchísimo, todo es mérito de ella, que armó en 2 salas una muestra de la Cárcova, de la cual la primera sala es un poco como Pierre Menard, autor del Quijote, hizo exactamente una muestra, la única muestra que de la Cárcova hizo individual, la replicó 90 años después, fue una muestra de 1928, donde incluso estaba muerto, la organizó su viuda. Claro. Entonces, ese operativo ya en principio es interesantísimo de montar exactamente igual, con las mismas piezas, una muestra un siglo después para ver cómo funciona, sin tocar el contenido, pero lo que se modificó es todo el contexto, pasó un siglo. Y en otra sala articulada está esa obra muy importante, Sin pan y sin trabajo, que fue una de las, quizás la única obra social de ese autor, que es icónica, sobre todo también por las vicisitudes que pasó Argentina y la región, o sea, es siempre vigente Sin pan y sin trabajo, lamentablemente, en Argentina. Hizo, a partir de esa obra, derivas contemporáneas o artistas que han tomado esa obra como referencia, artistas y el grupo de arte callejeros o gente activistas, si se quiere, artístico o político, y eso también fue un operativo interesantísimo porque dejamos de ver una obra como Sin pan y sin trabajo, que es del siglo XIX, como una pieza de museo en el peor sentido de la palabra, como algo de otra época, y vemos
O sea, la traemos a la vida, la interpelamos de la contemporaneidad y vemos cuánto de actual o que hay un tipo de constantes en el arte que perforan el tiempo perfectamente. Esa muestra está ahora en el museo. Digo, son formas de... no es propaganda. Yo quería señalar algo un poco discutiendo lo que dice Fernando, cuando dice que el Museo de Bellas Artes no tiene arte de las provincias. Y el Museo de Bellas Artes nació justamente del coleccionismo estatal, que es el Salón Nacional. En consecuencia, entre 1911 y 1968, el Museo Nacional proveía de arte de todo el país. O sea, el Museo Nacional de Bellas Artes fue creado como un proyecto federal que culminó en el 68. O sea, del 68 en adelante, el arte provincial no se integraba porque tanto el primer premio como el premio adquisición y el segundo y el tercero pasaban prácticamente automáticamente a Bellas Artes o se repartían en otros museos. En este sentido, el Museo de Bellas Artes nació con esa voluntad federal. Y por otro lado, hay algo que yo creo y que además puse en práctica cuando escribí un libro ya hace un par de años que se llama 100 años de arte argentino, que todo lo que ocurre en el país se refleja en Buenos Aires. Las escenas provinciales se reflejan en Buenos Aires y en este sentido, escribir una historia desde Buenos Aires no es escribir una historia de Buenos Aires, sino de todo el país. Creo que eso es algo que es bastante cierto. Creo que esa es otra discusión en la que nos internaríamos. Me encanta disentir, pero no estoy de acuerdo. No con la primera parte, que es absolutamente cierto y sí, pero no con la otra parte. Creo que las historias locales no necesariamente se reflejan en Buenos Aires. A ver, historias locales hay de muchas dimensiones. Las historias locales que hacen un aporte a la estética de un momento están siempre reflejadas en Buenos Aires. Las que lo hacen en una menor medida probablemente no, digamos, es una cuestión probablemente de grado. Pero creo que es una excelente idea que el museo siga siendo un reservorio del arte federal, me parece maravilloso. Es una discusión para seguirla. Para seguirla, la vamos a seguir en Bienal Sur. Claro, la vamos a seguir bien al sur, porque en realidad cuando... De lo global y lo local, justamente. Cuando planteábamos el lema Sur Global, justamente tenía que ver con marcar desde dónde se enuncia. Entonces, por más que se enuncia desde un lugar específico, que es desde donde uno tiene formateada la cabeza y desde allí cruza con el mundo y sus alrededores, pero el lugar desde donde uno enuncia marca también. De todos modos es una larga discusión, pero vamos a dar paso, les propongo, a Eduardo Strur, que dialoga con todo esto y con tanta agua y río que está presente en los trabajos que vimos, y con 2 puntos de los museos que están aquí presentes. Uno es con el Castañino y el otro es el Museo de Tigre. Así que invitamos a Eduardo Strur y a Aníbal Josami a que... Hello, Aníbal. Los invitamos a que suban y seguimos charlando y nosotros nos vamos.